Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Armando Ríos Peter y como cada martes me siento muy contento de estar aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y bueno, pues estoy especialmente contento porque hoy mi querido camarada, mi querido hermano Pedro Sáez nos acompaña. Lo quise invitar de manera especial para platicar sobre pues el tema que creo que es el gran tema, no solamente de la coyuntura o de la agenda semanal, sino creo que es el gran tema, por lo menos de este sexenio, y creo que es el gran tema que está evolucionando en México y en el mundo, el tema de las mujeres. Metrix, y bueno, Jimena Céspedes nos manda un saludo, hoy tuvo que salir de viaje, entonces yo dije, pues aprovecho sin duda alguna para invitar a Pedro, que es un sociólogo muy involucrado, muy compenetrado en cómo ha venido cambiando el país, cómo ha venido cambiando la fisonomía de nuestra sociedad precisamente a partir del surgimiento de las redes sociales. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Armando. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo en Mesa Horizontal. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos, hermano, y contento, como te decía yo, solamente comentarle al auditorio que según el reporte de Metrix, son 4 temas importantes que estuvieron presentes en el debate nacional: el tema de las mujeres, las activaciones que se hicieron entre el 8 y el 9 de marzo. Recordemos que el 9 de marzo se conmemoró el primer año del paro nacional de mujeres. El 8 de marzo, pues, es el Día Internacional de la Mujer, pero pues desde hace ya algunos años se ha convertido en una fecha simbólica para la activación, para la movilización, para la toma de calles en muchos lugares de la República y del planeta entero. El movimiento femenino pues está instalado, está presente y pues tiene demandas que en el caso de México son claras, son contundentes, son pues a veces, hay que decirlo, demandas que representan una condición terrible de la situación que se vive en nuestro país. 11 mujeres asesinadas al día es una cifra escalofriante por lo que significa la violencia que se vive en muchas regiones del país, la violencia que sufren las mujeres de nuestro país. Pero bueno, esa es, digamos, tal vez la fisonomía principal de la movilización, la violencia contra las mujeres, pero hay otros tipos de violencia, hay otros tipos de desigualdades. Por ejemplo, el que sufren las mujeres en el tema del salario. Es terrible que en un país como México, para un mismo tipo de trabajo, mi querido Pedro, las mujeres pues a veces lleguen a ganar hasta 40% menos. ¿Por qué? Pues porque hay una condición superestructural pues que las, digamos que las constriñe, que las desdibuja, que las invisibiliza y que me parece que es indispensable cambiar, y obviamente es parte del llamado, del grito que hemos escuchado en esta convocatoria del 8 de marzo y del 9 de marzo. 3 temas más: el tema de pues la nueva ley en materia energética. Se ha aprobado una nueva ley en la cual pues el tema de la generación de energía eléctrica pues ha cambiado de manera importante. Es un tema que sin duda alguna acabará en el Poder Judicial, se habrá de judicializar, no me cabe la menor duda, porque es una legislación que surgió a partir, aquí lo comentamos, durante 3 semanas de la ley preferente, donde pues el gobierno, el presidente de la República, utilizó su facultad de presentar una iniciativa preferente, es decir, una iniciativa que no se pueda quedar ahí esperando en la Cámara de Diputados, en el Senado, tiempo de análisis, sino que se tiene que resolver durante el primer mes de la legislatura. Y el presidente planteó un asunto que me ha tocado conversar en varias ocasiones con Pedro, por él compartimos otros espacios también de diálogo, de análisis, y bueno, este tema entre un modelo de competencia y un modelo de centralización de seguridad energética. Fue aprobada la legislación, las redes sociales estallaron en esa materia. Al final del día, creo que nos deja muy clara la pauta de que esa discusión continuará, en el Poder Judicial, y me parece que nos da un escenario muy amplio de incluso el tipo de relación bilateral que vamos a tener con la nueva administración. Ya empiezan a surgir voces desde nuestro vecino del norte, señalando, criticando
su preocupación por la nueva legislación. Yo personalmente creo que el Poder Judicial pues no le va a dar adelante esa ley, la va a declarar inconstitucional, si es que buscamos que sea consecuente con la manera en la que votaron los ministros de la Corte el 1 de febrero, digamos, arrancando en el 1 de febrero, lo que fue pues una resolución contra la Comisión Federal de Competencia Económica, pero que donde la esencia es exactamente lo mismo, que están a favor del monopolio del gobierno, en este caso de la CFE, para la generación de energía eléctrica, o por lo menos de la priorización a la CFE, o en su caso, quienes quieren que la participación de la iniciativa privada sea mucho más amplia, mucho más profunda, y obviamente que la competencia busque tener otro tipo de dinámicas en la relación con el Estado, especialmente en materia de regulación. Ese, digamos, fue uno de los temas más comentados. Otro fue el que involucra a Cuauhtémoc Gutiérrez, el presidente del PRI en la Ciudad de México. Creo que es un tema solamente que hay que recuperar. Se acaban de presentar las planillas. El día de ayer fue el último día para presentar las candidaturas, los nombres de hombres y mujeres que serán representantes, obviamente serán candidatos primero, pero que buscarán ser representantes a el Congreso de la Ciudad de México, a las alcaldías, 16 de ellas que hay en la ciudad capital, y bueno, pues es un sinnúmero, no solamente de concejalías, sino también 33 diputaciones locales, 17 mujeres, 16 hombres, son, digamos, lo que se tiene que presentar en las planillas. Pero lo traigo todo esto a colación porque en medio, digamos, de ese proceso de definición de candidatos, pues de pronto al presidente del PRI, a Cuauhtémoc Gutiérrez, de hecho fue compañero diputado conmigo en la 61 legislatura, le toca que surja una orden de aprehensión. Poca defensa en las redes porque el asunto por el cual se emite esa orden de aprehensión tiene que ver, pues precisamente también con asuntos relacionados con el sector feminista, con la defensa que han hecho las mujeres, pues del maltrato hacia las mujeres, de una red o una supuesta red hasta el momento de complicidades, de trata inclusive de personas, o bueno, por lo menos de abuso de mujeres encabezada por parte del presidente del PRI. Va a ser todo un asunto que va a acompañar la discusión del proceso electoral. Por lo pronto, pues le pega en el centro de gravedad a el Partido Revolucionario Institucional. Se trata no del presidente en turno, creo que es importante, digamos, subrayarlo, pero sí se trata de que fue presidente del PRI y que es, digamos, el líder del priismo en la Ciudad de México desde hace ya pues bastantes años. Dicho esto, el último comentario es sobre las vacunas. Las vacunas pues siguen en boga presente, sigue avanzando el Plan Nacional de Vacunación. En algunos lugares ha avanzado, digamos, de manera acelerada, en otros ha sido pues menos planeado, un tanto cuanto con altibajos, pero a final de cuentas, pues las vacunas le siguen ocupando y preocupando a la sociedad de la Ciudad de México y obviamente del país, porque pues al final del día el tema de cuál será el abasto, qué tantas vacunas habrá accesibles, si ya te vacunaron una vez o no te van a poder vacunar la segunda, ese tipo de discusiones parten de las redes sociales. No quise dejar de comentar la agenda, son los temas que están y que seguramente seguirán instalados, pero bueno, una vez que he hecho ese recorrido, mi querido Pedro, gracias por permitirme estos segundos de antesala. Me siento contento de que estés aquí porque, bueno, nuevamente el asunto del 8 de marzo y del 9 de marzo presente en la discusión pública del país con nuevos elementos simbólicos, con nuevos, obviamente, agravios, pero con el mismo enfoque y con la misma capacidad de articulación digital que nos asombró hace un año cuando, pues, cientos, miles de mujeres, decenas de miles e incluso tal vez centenas de miles de mujeres se movilizaron en todas las calles de la República Mexicana. Reforma, sin duda alguna, pintada de morado junto con las jacarandas en aquel pasado 8 de marzo del año pasado, que más o menos nos recuerdan pues los temas puntuales que están presentes.
la violencia física contra las mujeres, los feminicidios y ahora el tema de las violaciones, pues con un nuevo elemento, la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena, el partido del poder, a la gobernatura de Guerrero, dicho sea de paso, un estado al que quiero mucho porque es mi estado. Pero bueno, en ese contexto, mi querido Pedro, ¿qué elementos podrías destacar con nuestro auditorio, con la audiencia de Radio 13 Digital, con la audiencia de Mesa Horizontal, que vale la pena identificar como parte de la nueva forma en la que la sociedad se informa, se comunica y se organiza de manera descentralizada, teniendo escalas exponenciales y teniendo obviamente pues capacidad de incidir en la agenda pública y obviamente de cambiar de manera dramática los contextos en los cuales se toman las decisiones? Sí, claro que sí, Armando. Antes de hacer de comenzar el comentario, creo que es importante apuntar que de lo que hablaremos no es sobre la sustancia o sobre la posición de las mujeres, no, ocurre muchas veces que dicen eh, mesa de discusión acerca de los derechos de las mujeres con Gustavo, Federico y Guillermo, ¿no? Entonces, Ajá, sí. Sí, vamos a hablar sobre las mujeres. ¿Quiénes? Los hombres. De lo que vamos a hablar, que es en lo que somos especialistas, es de las nuevas formas de articulación social en general, de el impacto que estas formas de articulación tienen con la autoridad, con la política, con el quehacer público, qué relación tienen y ello implica. Y sí, el movimiento de las mujeres es importante en lo particular en este ecosistema digital porque es el único movimiento ciudadano. ¿Y a qué me refiero con ciudadano? Que es un movimiento, una articulación digital, una articulación social a nivel global, que no tiene un objetivo o no tiene una agenda política per se, con la excepción de empujar sus propias causas, ¿no? Y esta es una excepción en los movimientos digitales alrededor del mundo. Brexit es un movimiento digital, lo que ocurrió en Grecia cuando ganó Syriza, y el fenómeno se repite en casi todos los países de Europa de una forma u otra. En México, el movimiento progresista, que ahorita vamos a hablar un poco más de él, que nació en mayo del 2012 y comenzó a divorciarse del movimiento amloísta en julio del 2018, y lo que acaba de suceder el 8 de marzo fue una instancia muy importante de ese divorcio. Todos tenían esta condición de dar valor capital en términos políticos a un proyecto, ¿no? Las mujeres no lo tienen. O sea, las mujeres no lo tienen. Existen muchos que han capitalizado al movimiento de las mujeres a su favor o que han intentado de capitalizar esta articulación digital, digital, social y de tierra a su favor, pero independientemente de que lo hagan o no, el movimiento continúa, porque su eje de gravedad, su centro de gravedad, no es un proyecto político en lo particular, sino sus causas. Una vez dicho eso, sí, por favor. No, mi punto es, creo que eso es importante subrayarlo y en efecto, como dices tú, no se trata de analizar los derechos de las mujeres, etcétera, sino ver cómo funciona este nuevo fenómeno social que hoy está articulado de manera distinta. Pero sin duda alguna el tema de las causas son el centro de gravedad, el pivote alrededor del cual ocurre todo y que va teniendo, digamos, distintos grados emocionales, si se pudiera decirlo, diferenciándolos de los racionales. Quisiera, digamos, es una separación difícil, no quiero echarme una pirueta equivocada, pero muchas veces el tema de las emociones alrededor de esos planteamientos es lo que hace que crezca, que evolucione, que se fortalezca, que se emancipe o que se constriña precisamente el planteamiento. Si bien es el tema de los derechos de las mujeres, si bien es el tema de pues, el rechazo a los feminicidios, la exigencia de que estos ya se acaben, hay emociones alrededor de esos temas que
que van haciendo, como en todos los procesos de organización digital que nos ha tocado ver y que muchas veces se van a las calles, pues procesos de regulación que tienen que ver con sentimientos inmediatos y que cuando encuentran simbolismos que hacen que las tripas se revuelvan, como me lo han dicho muchas mujeres o como me ha tocado escucharlo, pues ver que alguien que está señalado de atacar a una mujer por violación, de repente la clase política lo encumbre para ser candidato a gobernador, pues eso lo que hace que se retuerzan, digamos, las fibras de la sociedad. ¿Es esto lo que estamos viendo, el tema de emociones alrededor de causas y obviamente derivarlo esto en razones, planteamientos y propuestas? Aquí hay algo muy profundo y muy importante que platicar, que es qué es lo que está ocurriendo con la descentralización de la organización y de la comunicación. Lo que ocurre es que las barreras de entrada, o sea, los cadeneros, por decirlo de alguna forma, de quién va a decir algo, quién no va a decir algo, cuál va a ser la narrativa que se va a difundir, pues se eliminaron. O sea, en los últimos 10 años los cadeneros se eliminaron. ¿Y qué es lo que ocurre? O por lo menos se quitaron para mucha gente, porque todavía sigue habiendo cadeneros. No, por Barreras de supuesto, entrada, lo digo teniendo como punto de referencia la situación que teníamos anterior, ¿no? O sea, siempre claro. habrá cadeneros, pero en comparación a lo que tenemos anterior, pues mínimo los que estaban antes ya no están, ¿no? Claro, no es lo Hay mismo nuevos. que esté Azael en el Baby O que pongan a Zamorita. Exacto. Para los que son de mi generación. A Sael sí lo mandaron a la fregada. O sea, hay uno nuevo, pero a Sael ya no está. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que un sistema, en términos generales, un sistema que se podría hablar de un sistema global, ¿no? Político, social, cultural, que parecía en su momento que no tenía tantas contradicciones, efectivamente sí las tenía, ¿no? O sea, en círculos académicos, en círculos de investigación, se apuntaban a ciertas deficiencias del sistema cultural, social que estábamos viviendo. Pues, ¿qué ocurrió? En el momento en el que se quitan las cadenas y se empieza a difundir, y cualquier persona puede difundir lo que quiera, empiezan a salir un sinnúmero de causas por todos lados. Que puede uno estar de acuerdo o no con ellas, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, es lo que ocurrió en el Reino Unido con Brexit, que de repente se quitan los cadeneros y sale que un gran porcentaje de la población no se sienten europeos o no están de acuerdo con la relación que tiene su país con Europa, ¿no? En Estados Unidos salen también muchas, tanto de izquierda como derecha. De un lado tenemos las causas que en su momento nunca se imaginaron que existían en el seno de la sociedad americana, ¿no? De la sociedad norteamericana, y de repente gente abiertamente se dice a sí misma democráticos, socialistas democráticos, ¿no? Gente que está representada por el proyecto de Bernie Sanders o Alejandro Ocasio-Cortez, y por el otro lado, neoconservadores que también empiezan a expresar que no están de acuerdo con el multiculturalismo de los Estados Unidos. Lo importante aquí es que existían muchas exigencias, muchas preocupaciones sociales que no estaban siendo ventiladas con el sistema en el que había tantos cadeneros, y en el momento en el que las redes sociales abren la conversación a todo mundo, esto empieza a salir. ¿Y cuál es la más importante? La más importante definitivamente es la relación tóxica, absoluta y completa, absolutamente tóxica, que existe entre los géneros, ¿no? O sea, entre otras cosas, si tú mides, no es que me las quiera de feminista ni nada, es un hecho, en qué género está concentrado el poder, ¿no? Tanto económico, quiénes son los stockholders de las compañías más importantes del mundo, pues son todos hombres, ¿no? ¿Quiénes son las personas que toman decisiones? Pues son todos hombres, ¿no? Y desde una perspectiva horizontalista, pues quien toma la decisión es de acuerdo a quién se parece el mundo, ¿no? Y entonces, pues empiezan a ventilarse una cantidad de porquería, ¿no? No hay que decirlo de otra forma, de abusos, de fregadera y media, que la verdad cuando estaba centralizado el tema no salía. O sea, no salía, claro, simplemente no salía. Porque por decirlo, digamos, tal vez para cambiar el término cadenero a los excluidos
de la conversación, cuando de pronto pueden entrar a la conversación, pues dejan muy claras todas las distintas dimensiones, las distintas manifestaciones de los agravios, de las ausencias, digamos, de los ataques que implícitamente están en una sociedad, pero que no se escuchaban, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención cómo la gente condena de buenas a primeras, y voy a traer a Trump para no caer en grilla local, ¿no? A Trump, ¿no? De pronto dice, es que es un xenófobo, es un, digamos, poniendo motes y señalamientos de estereotipos que para mucha gente no lo son, sino que por el contrario, son las expresiones de una realidad que si uno no se pone en los zapatos de esa realidad, pues es imposible entenderla. Y si no la logras entender, pues entonces no puedes convivir con ella y por lo tanto se da la polarización que tenemos en la sociedad. Claro, por supuesto. Y si no entenderla al 100%, porque estoy seguro que habrás personas que dirán, yo no entiendo la forma de pensar de los trumpistas, o las mujeres nos dirán a nosotros, es imposible que ustedes nos entiendan a nosotros. Definitivamente hay algo que se puede entender, que estas personas que estaban excluidas de la conversación deben de tener un lugar en la conversación, ¿no? Y no solamente es en la conversación, Armando, es en la toma de decisiones. Y esto es muy importante, porque la apertura de las redes sociales no solamente supone una apertura de una mayor inclusión en la conversación, supone también inclusión en la toma de decisiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Una organización no es otra cosa que un colectivo de personas que tienen capacidad de tomar organizaciones y ejecutarlas. Eso es de tomar decisiones y ejecutarlas. Eso es lo único que es una organización, desde un estado hasta una iglesia, hasta un sindicato, hasta una empresa. Es un colectivo que toma decisiones y las lleva a cabo. Entonces, organización los términos organización y toma de decisiones están completamente, absolutamente relacionados. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora ocurre no solamente que no solamente se puede difundir información por una mayor cantidad de personas, sino que también es mucho más fácil organizarse. Sí. En el momento en el que, por ejemplo, la primavera árabe, que fue uno de los primeros de los primeros eventos en donde nos dimos cuenta de esta gran capacidad organizativa y comunicativa que había. Lo único que sucedió fue que una gran cantidad de gente se expresó en redes sociales. Al expresarse en redes sociales, se dieron cuenta entre todos que compartían un punto de vista, que compartían un mismo objetivo y salieron a la calle a decir que compartían este objetivo. Y así de sencillo se tomó una decisión y se llevó a cabo. Eso fue una organización. Claro, es que eso es lo realmente interesante y desafortunadamente el programa se nos va a acabar pronto. Son temas para reflexionar, pero aterrizando al tema de lo que vimos una vez el pasado 8 y 9 de marzo, lo que logramos ver es cómo esas nuevas lógicas de organización, esa nueva forma en la que la sociedad funciona, nos deja claro el horizonte que viene. O sea, obviamente aquí estamos hablando de agravios, de críticas al funcionamiento de la sociedad. ¿Ah? Y podemos hablar ya concretamente de cuáles son los riesgos o qué es lo que está sucediendo ya en México y la relación entre este movimiento y el gobierno. A veces se siente que a la Cuarta Transformación se le olvida que todo esto de lo que estamos hablando está vinculado con su éxito electoral. O sea, con su origen. Con su origen y con su éxito electoral. Se puede ver claramente, Andrés Manuel López Obrador en mayo del 2018 tenía 18 puntos de preferencia electoral, nada más. Y a partir del movimiento 132, se puede ver claramente cómo las preferencias 2012. Electorales... Pero estás hablando de 2012. Del 2012, es correcto, perdón, Armando. Podemos ver cómo a partir del movimiento 132, las preferencias electorales del
del movimiento antisistema, exactamente, empiezan a incrementar de forma dramática. Una tendencia que no se cambia hasta la elección del 2018. Este movimiento, el 132, fue agrupando cada vez más a distintos sectores progresistas de la sociedad y se generó una narrativa constante en redes sociales en contra de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Esta fue la verdadera campaña de AMLO. Esta fue la verdadera campaña de AMLO. En realidad, la campaña de AMLO había ganado en el momento en el que estuvo en la boleta, porque los 6 años anteriores se generó una narrativa de la cual él era el héroe natural, ¿no? Claro, bueno, ¿qué ocurre? Perdón que te voy a atropellar, sí, porque sé que la exposición, sin duda alguna, va a ser ilustrativa, pero estamos a punto de cortar. Pero eso que estás diciendo y que se conjuga también con lo que luego pasó con Ayotzinapa, es precisamente que este proceso, digamos, de conversación, de información, fue generando dinámicas de organización en toda la República que explotaron y que votaron por el presidente López Obrador en el 2018. El punto es, y coincido contigo, perdón que le metí un poco de fast forward, pero no, por favor, sería, sí, para concluir un poco esta presentación que a mí me emociona que estés aquí y que ojalá que luego podamos repetir, es si tú ves que eso mismo pueda ocurrirle a Morena en el poder ahora con el tema del Frente Femenino en contra. Por supuesto, es a lo que quería llevar. Cometen un grave error y no se dan cuenta que al divorciarse del movimiento feminista, y no solo eso, a asumir una posición adversa al movimiento feminista, arriesgan que se configure de nuevo una articulación progresista en contra de ellos y que les ocurra, quizás no con la misma potencia, porque al fin y al cabo los movimientos progresistas son más tenues con la izquierda, pero sí, definitivamente, que se articule una organización digital progresista y se genere una narrativa en los próximos 3 años, que si bien esto no va a tener tantas implicaciones electorales en esta elección que viene, sí que las podría tener en la siguiente y podrían ser sustantivas. Así es, coincido contigo, creo que es una conclusión por lo menos interesante para que se quede a la reflexión del auditorio. Yo veo que el movimiento que está ahí sembrado y la decisión de tener a Félix Salgado como candidato es algo que tal vez en el corto plazo no tenga implicaciones electorales importantes. Yo creo que Morena pues tiene una posición que no se va a ver lastimada en lo inmediato por esa decisión. La va a empezar a afectar, a erosionar, a desgranar, pero sin duda va a quedar instalada. Eso es lo que me parece que debe de preocuparle al gobierno, especialmente al final del día. Es parte del análisis que debería tener, es cómo eso se puede convertir en una erosión permanente respecto a los valores y los principios que se busca precisamente defender desde el gobierno y que hoy está en una contradicción entre un gobierno de izquierda y la visión progresista. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, mi querido Pedro. La verdad es que siempre es un placer pelotear contigo y sobre todo bienvenido a Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir, pues para analizar desde otra perspectiva de qué se trató el 8 de marzo y el pasado 9 de marzo. Migas, Pedro, nos vemos pues pronto. Tenemos desayuno mañana, pero bueno, nos vemos pronto y al final del día a toda la audiencia les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado como cada martes. Nos vemos la próxima semana aquí en Mesa Horizontal, en Radio 13 Digital, con Jimena Céspedes para profundizar en la agenda cotidiana. Saludos. Saludos, gracias, Armando.